El crimen de Olot, cuando la desesperación estalla. Capítulo 1. Una ciudad tranquila. Olot, una ciudad de poco más de 30.000 habitantes, en el corazón de la comarca de la Garrocha, en Girona, rodeada de montañas, con calles estrechas, cafés tranquilos y un aire que huele a madera y volcán apagado. En 2010, Olot era sinónimo de paz. Nadie imaginaba que, en cuestión de minutos, se convertiría en escenario de uno de los episodios más violentos y desconcertantes de la historia reciente de Cataluña. Nadie imaginaba que, en cuestión de minutos, se convertiría en el escenario de uno de los episodios más violentos y desconcertantes de la historia reciente de Cataluña. El 15 de diciembre de ese año, un hombre de 57 años llamado Pere Puig mató a 4 personas en distintos puntos de la ciudad. 4 vidas apagadas en menos de una hora. El caso se conoció como el crimen de Olot. Y detrás de él no había un asesino en serie ni un ajuste de cuentas, sino un hombre común, consumido por la frustración, la ruina y el resentimiento. Capítulo 2. El contexto. Crisis y desesperación. España vivía la resaca más amarga de la crisis económica de 2008. El paro, los desahucios y las deudas asfixiaban a miles de familias. En Olot, como en tantos otros lugares, muchos habían pasado de la bonanza del ladrillo al abismo. Pere Puig era uno de ellos. Había sido un pequeño empresario de la construcción. Durante los años del boom inmobiliario trabajaba sin descanso, construyendo y reformando viviendas, pero la crisis le golpeó de lleno. Las obras se paralizaron, los encargos desaparecieron y pronto se vio rodeado de deudas y embargos. Su relación con el banco, con sus proveedores y con sus antiguos socios se deterioró, y detrás de esa fachada de hombre tranquilo empezó a gestarse una tormenta. Capítulo 3. El día de los hechos. Un miércoles, 15 de diciembre de 2010. A primera hora de la mañana, Olot amanecía con el frío húmedo de invierno. Eran las 9 cuando Pere Puig llegó al bar La Cuina de Lana, en el polígono de la Canya. Allí se encontraba su antiguo jefe y amigo, Joan Carles Casanova, propietario de la empresa constructora con la que había trabajado durante años. Los dos mantenían una relación cordial, en apariencia. Pero Pere no había podido pagarle una deuda de unos 3.000 euros y la tensión llevaba tiempo acumulándose. Según los testigos, entró al bar con una pistola Astra 9 milímetros en la mano. Sin una palabra, disparó 2 veces. Las balas alcanzaron a Joan Carles y a otro trabajador, Jordi Vila, que desayunaba junto a él. Ambos murieron en el acto. Después, Pere Puig salió del local con calma. Se subió a su coche y condujo hacia el centro de Olot. Nadie lo detuvo. Nadie sabía lo que acababa de ocurrir. A las 9:30 llegó a la sucursal de la Caixa, en la calle Mullera. Entró, pidió hablar con el director y con la subdirectora. Eran Albert Fàbrega y Ana Pujol. Tenía con ellos una deuda hipotecaria que lo mantenía al borde del colapso. Minutos después, los empleados escucharon disparos. Albert y Ana cayeron muertos. Pere Puig guardó el arma, salió del banco y caminó unos metros. Minutos más tarde, fue detenido sin ofrecer resistencia por los Mossos d'Esquadra. En su coche encontraron más munición y documentación. No intentó huir, simplemente se rindió. Capítulo 4. ¿Por qué lo hizo? El país entero se preguntó, ¿por qué? No había antecedentes criminales, no había drogas, no había odio político ni fanatismo, solo un hombre al límite. Durante los interrogatorios, Pere Puig explicó que se sentía arruinado y humillado, que el banco le había quitado todo y que se sentía traicionado por su antiguo jefe, que había pensado en suicidarse, pero decidió hacer justicia a su manera. Los psiquiatras lo evaluaron y concluyeron que sufría depresión mayor y un trastorno adaptativo con ansiedad, pero que comprendía perfectamente lo que hacía. No era un loco, era un hombre roto.
El fiscal lo describió como una persona que perdió el control después de perderlo todo. Y eso, quizás, fue lo más aterrador del caso, que cualquiera, en circunstancias parecidas, podría haber sentido lo mismo. Capítulo 5. El juicio y la condena. El juicio se celebró en 2013, en la audiencia de Girona. Pere Puig se declaró culpable de los 4 asesinatos. No negó nada, solo pidió perdón. Durante el proceso, los familiares de las víctimas relataron su dolor con serenidad y dignidad. La fiscalía pidió la máxima pena posible. El tribunal lo condenó a 78 años de prisión por 4 asesinatos con alevosía y tenencia ilícita de armas. Sin embargo, la sentencia reconocía su colaboración con la justicia y su arrepentimiento, factores que, con el tiempo, podrían reducir la pena. Capítulo 6. El impacto en Olot. Olot nunca volvió a ser la misma. En una ciudad donde todos se conocen, el dolor se multiplicó. 4 funerales, 4 familias destrozadas. Durante semanas, los vecinos colocaron flores y velas frente al banco y al bar. En los bares se hablaba bajito, como si todavía costara creerlo. El crimen abrió un debate sobre la presión económica, la salud mental y el control de armas. El recuerdo de aquel 15 de diciembre quedó grabado en la memoria de una ciudad acostumbrada al silencio y la calma. Capítulo 7. Una reflexión final. El crimen de Olot no fue un ajuste de cuentas, fue una explosión de desesperación, una tragedia que mostró cómo la rabia y el miedo pueden llevar a alguien a cruzar una línea de la que hoy no hay vuelta atrás. Recordar estos hechos no es glorificar la violencia, sino entenderla. Porque detrás de cada titular hay vidas truncadas, familias destruidas y una sociedad que, a veces, mira hacia otro lado hasta que ya es demasiado tarde. La violencia nunca es una salida. Lo que comenzó como una deuda se convirtió en tragedia. Y hoy, más de una década después, Olot sigue recordando, para que no vuelva a ocurrir. El juicio y el perfil psicológico del asesino. El juicio por el crimen de Olot se celebró en abril de 2013, ante la Audiencia Provincial de Girona. Habían pasado más de 2 años desde aquella mañana de diciembre que conmocionó a la ciudad. En la sala, el acusado, Pere Puig, apareció sereno, vestido con ropa sencilla, el rostro inexpresivo y los ojos bajos. Parecía más un hombre cansado que un asesino múltiple. Durante la vista, la fiscalía relató los hechos con detalle. 4 asesinatos cometidos en menos de 1 hora, sin aviso previo, con un arma de fuego no registrada. El Ministerio Público lo acusaba de 4 delitos de asesinato con alevosía y tenencia ilícita de armas. Pedía para él 78 años de prisión. Los abogados defensores no intentaron negar los crímenes. Desde el primer momento, Pere Puig reconoció lo que había hecho. Pero su defensa insistió en que actuó bajo un profundo estado depresivo, fruto de una ruina económica que lo había llevado al límite. Durante las sesiones, los forenses y psiquiatras judiciales aportaron un retrato inquietante del acusado. Pere Puig tenía 57 años en el momento del crimen. Nacido y criado en Olot, había trabajado toda su vida en la construcción. Padre de un hijo, era considerado un vecino tranquilo, reservado, sin antecedentes penales ni episodios de violencia conocidos. Pero los informes psicológicos revelaron un cuadro mucho más complejo. Los peritos describieron una personalidad introvertida, con rasgos obsesivos y una autoexigencia extrema. Un hombre acostumbrado a controlar su entorno, que no soportaba el fracaso. Cuando su pequeña empresa quebró y el banco le reclamó la hipoteca, sintió que lo había perdido todo. Su dignidad, su hogar y su identidad como trabajador. Esa mezcla de orgullo herido y desesperación fue, según los expertos, el detonante de una espiral depresiva que se prolongó durante meses. Algunos informes médicos señalaron que sufría trastorno adaptativo con síntomas depresivos y ansiedad grave, pero no un trastorno psicótico que le impidiera comprender lo que hacía.
En otras palabras, sabía perfectamente que estaba matando y que sus actos tendrían consecuencias. No fue un arrebato momentáneo. Los psiquiatras coincidieron en que planificó los asesinatos con frialdad, escogiendo el arma, los lugares y el orden de sus víctimas. Y aunque actuó movido por un sentimiento de venganza moral, no mostró síntomas de locura ni pérdida de la noción de realidad. El tribunal considera probado que Pere Puig mató a 4 personas el día 15 de diciembre de 2010, con plena conciencia y voluntad. Se le condena a 78 años de prisión. Se reconoce su colaboración con la justicia y su arrepentimiento, sin que ello afecte a la responsabilidad penal. Pere Puig escuchó la sentencia sin mover un músculo. Solo asintió lentamente y, antes de que lo condujeran de nuevo a prisión, dijo: «Ya está, no quiero salir nunca».